Una de las grandes discusiones entre quienes se incursionan en la gestión del talento humano justamente es la selección de reclutamiento de personal. Pero en algo que todos se ponen de acuerdo también es que el objetivo justamente es el poder lograr identificar al mejor candidato que reúna las exigencias y que pueda cubrir y desarrollar un determinado trabajo. En ese sentido, la selección de personal nos permite tener al candidato más eficiente, que tenga mayor disponibilidad para el cambio y sobre todo que tenga una potencialidad para poder gestionar y ascender en la organización. Dentro de ese contexto, sin duda, las empresas hoy en día necesitan realizar no solamente test que averigüen acerca de los conocimientos y actitudes de los candidatos, sino que además puedan identificarse las características subyacentes de cada candidato. Características que nos permitan, en corto plazo, poder saber cuáles son los motivos por los cuales a veces responden a ciertas motivaciones y se toman ciertas toma de decisiones. Lo cual nos va a permitir, sin duda también, el poder minimizar el riesgo de tener un candidato no correcto. Por ello, en esta oportunidad, el programa de gestión talento humano ha pensado en desarrollar ese tema. Gestión, selección, reclutamiento de personal. Para eso hemos invitado el día de hoy al magíster Alberto Monzón, quien va a tratar el tema en dos sesiones. La primera sesión dedicada a la administración por competencias. Bienvenido, señor Monzón. Adelante. Estimados alumnos, bienvenidos al programa de especialización en gestión del talento humano. En esta ocasión estaremos tocando el módulo Proceso de reclutamiento y selección de personal por competencias. A continuación veremos el contenido de este módulo. Haremos una breve introducción de lo que significa el proceso de reclutamiento y selección por competencias. Luego estaremos abordando cada uno de estos puntos a fin de que podamos comprender la implicancia y la profundidad del proceso de selección y las consecuencias a nivel organizacional. A continuación, entonces, la introducción. Consideremos que hoy en día estamos en el siglo XXI, un siglo de muchos cambios tecnológicos, un siglo en que el mercado laboral está totalmente profesionalizado. La formación hoy en día a nivel técnico, técnico superior y superior universitario se viene dando de manera presencial, pero de una gran forma en estos días se viene abordando la parte virtual. En tal sentido, tenemos ahora perfiles con requerimientos más exigentes, una mayor formación educativa primaria, básica y superior. Tenemos el proceso de selección hoy en día dirigido a contratar gente, conseguir gente con capacidades, habilidades, competencias que permitan abordar tópicos, temas importantes de la organización que le permitan alcanzar resultados esperados desde el punto de vista cualitativo, aceptación en el mercado y desde el punto de vista cuantitativo, ingresos económicos esperados. En tal sentido, ¿sí? No más trabajo de cualquier cosa es lo que quiere la organización. Lo que quiere es un trabajo inteligente, productivo y que cada uno de los colaboradores puedan hacer un equipo que genere resultados de una manera inteligente. El mercado laboral de este siglo XXI son personas que no encuentran trabajo, es cierto, versus organizaciones que no encuentran los perfiles requeridos. Es decir, las organizaciones tienen un nivel de exigencia tan alto que significa reducir costos, incrementar utilidades, hacer felices a los accionistas, pero lo que deben hacer es tener un conjunto de colaboradores que tengan las competencias necesarias para poder alcanzar estos requerimientos. El mercado educativo, el mercado de formación está haciendo un sobreesfuerzo actualmente para poder encajar esa necesidad organizacional versus la formación que debe traer en competencias el futuro colaborador. Tenemos entonces una masa poblacional, sí, que
busca trabajo, pero que le falta pulir, le falta formar esas competencias, competencias generales y competencias específicas, como lo vamos a ver hoy en el curso de hoy. Tengamos en cuenta esto, las competencias generan un comportamiento exitoso. El colaborador que ha desarrollado competencias va a tener esa capacidad de poder afrontar el día a día los objetivos que se expresan a nivel organizacional de manera estratégica o específico por área. Estas competencias hacen que el colaborador se sienta preparado, se sienta seguro para poder alcanzar los resultados. Sin embargo, los conocimientos son necesarios, son fáciles de emprender, pero la pregunta es, ¿son fáciles de ser aterrizados en la práctica, en la realidad? De ahí que las competencias las tenemos que describir no solamente a nivel de conocimientos, no solo a nivel de tener un grado, un título, sino que tenemos que describirlas en otros ámbitos. Entonces las competencias van a generar actitudes, valores, motivaciones para poder desarrollar esos conocimientos y esas habilidades que se necesitan poner en práctica los conocimientos para poder alcanzar resultados. Y de hecho, y poder afrontar el entorno, los competidores, poder afrontar el trabajo que se viene realizando a nivel de inteligencia de mercado, con los proveedores, ¿no? En fin, todos aquellos que necesitan de la presencia de profesionales que puedan manejar los diferentes ámbitos de la organización a nivel interno y externo. Pensemos en que entonces las competencias están agrupadas en 3 niveles: conocimiento, las habilidades, es decir, esa capacidad de poner en marcha todos los conocimientos y hacerlos realidad dentro de la organización, y también los comportamientos, las actitudes. Tenemos, por ejemplo, aquí a un conocido, ¿no?, peruano, que es Freddy Ternero. Freddy Ternero, un jugador de las líneas profesionales de la selección peruana, llegó a ser director técnico de un equipo muy querido en el país, ¿no?, el Cinciano. El Cinciano Cusco, que llegó a ser en algún momento campeón de Recopa y Copa Sudamericana en el 2004. Para que Freddy Ternero haya logrado esto, que nadie lo ha logrado después de muchos años en el país, ha significado modelar competencias. Competencias que ha ido desde el conocimiento en el fútbol, en la cancha, su destreza, su habilidad y la actitud para llegar a cada jugador. Freddy Ternero pudo hacer algo que no lo ha hecho muchos de los entrenadores nacionales y quizás de los internacionales. Su capacidad, su habilidad fue muy próspera, su competencia fue muy requerida después aún en la selección. Pero de ahí viene otro tema. Freddy Ternero no tuvo el éxito esperado en la selección porque las condiciones externas no se lo permitieron. Es decir, puede haber también el fenómeno que el colaborador puede tener muchas competencias. Sin embargo, la disfuncionalidad de la organización, es decir, una mala gerencia, un mal liderazgo, los malos elementos que acompañan a la organización o la falta de infraestructura, equipos, pueden hacer que el colaborador que tiene las competencias fracase. Es decir, no todo es solamente responsabilidad del colaborador. Va de la mano también con los factores externos que se puedan tener para que este colaborador y sus competencias tengan éxitos en la organización. Entonces, el modelo actual de gestión de recursos humanos por competencias, ¿sí?, tiene en claro que en todos los casos se parte de la definición estratégica de cada organización, es decir, bajo la misión y bajo la misión. La organización que quiere desarrollar el proceso de reclutamiento y selección por competencias debe tener en claro un proceso estratégico, es decir, sabe dónde va, tiene por escrito visión, misión, valores, la cultura, tiene objetivos estratégicos y específicos claros, y como tiene todo el marco claro, entonces puede y debe hacer un proceso de reclutamiento y selección por competencias, porque de una manera inteligente va a conseguir resultados. Entonces, las competencias se podrían decir que son cardinales, aquellas que deben poseer todos los integrantes de la organización, es decir, aquellas que se formaron en la formación educativa básica, ¿sí?, lo queremos decir colegio, a nivel primario, secundario, aquellas que se desarrollaron en cada asignatura, curso, y aquellas competencias específicas que sí requiere el puesto, aquellas competencias que sí son obligatorias y necesarias para cada puesto de trabajo. Entonces, tengo claro que tengo que tener competencias
cardinales, generales y otras específicas para que la organización tenga éxito en su plan estratégico y la visión y misión que tenga. Entonces, viendo desde este punto de vista, la empresa tiene su misión, tiene la visión, elabora un plan estratégico, exige, necesita colaboradores que tengan habilidades, capacidades, conocimientos y actitudes claras para poder afrontar las necesidades del día a día en el puesto. Empecemos entonces con el proceso de reclutamiento. Necesitamos sí alguien preparado, especializado para hacer este proceso de reclutamiento. Los que hacemos el proceso de reclutamiento y selección sabemos de que es necesario cierta formación básica en lo que significa el análisis, descripción, perfil del puesto, ¿sí? Y en lo que significa reconocer las actitudes de los postulantes. En tal sentido se necesita que el reclutador y seleccionador tengan formación en psicología, en administración y en relaciones industriales. Estas tres carreras nos pueden de alguna u otra manera garantizar una gestión clara del proceso de reclutamiento y de selección. En tal sentido necesitamos un especialista. Diferenciemos qué es reclutamiento y qué es selección. Reclutamiento es un proceso de identificar y atraer a un grupo de candidatos que más tarde van a ser seleccionados. Y el proceso de selección tiene una serie de etapas y criterios que van de la mano con las necesidades laborales. Ahora, el proceso de reclutamiento siempre se ha dado de una manera abierta, oficial, ¿no es cierto? Sin considerar en muchas ocasiones un perfil claro del puesto. Los tiempos han cambiado, se ha profesionalizado más este tema y es ahora que tenemos una descripción clara del puesto que nos permite hacer una convocatoria. Y el proceso de selección tiene que respetar esta convocatoria, este llamado que se hace considerando los atributos y las competencias que se requieren para el puesto. ¿Qué es un antiperfil? Un antiperfil dice cuando se define el perfil partiendo de la descripción de una persona y no de un puesto de trabajo. Y esto es lo que vamos. Por lo general, las organizaciones empiezan siendo microempresas y van creciendo de una manera informal. Y a veces se coloca a una persona porque nos parece adecuada, tiene alguna competencia de liderazgo, pero no tiene las demás, no tiene cierta familiaridad con la organización o con alguien de la organización. Y alrededor de esta persona se va construyendo un puesto. Craso peligro, craso error, porque lo que tenemos después es que esta persona puede ser que se retire y queda un puesto vacío con falta de atribuciones y una falta de análisis que puede tener consecuencias significativas a la organización. Entonces, construir alrededor de una persona un puesto se llama antiperfil. Pero lo que el proceso de reclutamiento y selección necesita es un perfil claramente definido, ¿no? Entonces, se necesita levantar información previa antes del reclutamiento, describir el puesto, ¿sí? Y el perfil no es lo mismo. Esto también es importante decirlo. La descripción del puesto es el momento en que levantamos la información, todo lo que necesita el puesto, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de habilidades y destrezas, desde el punto de vista de la actitud, desde el punto de vista de idiomas, desde el punto de vista de ambientes, infraestructura, personal, todo. Resultado de esa descripción del puesto, que se utiliza hasta un cuestionario, es el perfil, el que finalmente se utiliza para hacer el proceso de reclutamiento. Entonces, los especialistas de recursos humanos o de gestión de talento humano o del departamento de recursos humanos, como le podamos llamar en cada organización, tienen esta importante función de respetar lo que se pueda abstraer en el proceso de descripción de puestos y finalmente en el perfil, para que la organización tenga éxito y no fracase en la producción o en la ejecución de actividades o de procedimientos. El anuncio que siempre se coloca después de tener este perfil del puesto es muy importante, ¿sí? Es importante las partes que pueda tener, ¿sí? La redacción debe tener una definición de la empresa, la descripción de la posición, los requisitos excluyentes y no excluyentes, que es importante, los requisitos que sean obligatorios, de los deseables, ¿no? A veces hemos visto en los avisos que dice deseable. Deseable significa que si lo tiene, mejor, pero no es obligatorio, ¿no? Competencias dominantes, frase que indique que se ofrece, indicaciones finales, ¿no?
Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en estos momentos de lo que significa hacer esta convocatoria. Pero sí que vean claro, esta convocatoria puede ser interna, ¿sí?, a través de intranet, a través de los lugares oficiales donde se colocan las publicaciones, o enviar un correo simple, o a través quizás de una carta de invitación directa a algunos colaboradores, ¿no?, que tengan el perfil, ¿no?, deseado, ¿no? Puede ser interno, entonces definimos el perfil completo del candidato. Y externo, eso sí, armamos entonces el tema de la convocatoria a nivel de diferentes medios. La diferencia entre lo interno y externo debe quedar claro. Si la organización tiene un plan estratégico y sabe dónde va a ir, entonces es importante que también pueda hacer la convocatoria interna y que al mismo tiempo esté haciendo desarrollo de línea de carrera. Esto es importante. Así los colaboradores se sienten motivados, impulsados, y es posible que la organización se fortalezca más con el colaborador que está trabajando dentro de la organización, que conoce la organización y que pueda ascender y tomar alguna posición. También debo aclarar esto, los cambios de puesto no solamente son verticales, de abajo hacia arriba, también pueden ser horizontales. Sea horizontal o sea vertical, estamos desarrollando el colaborador. Y esto tendría que observarse si es parte de la línea de carrera dentro de la organización. Muy bien, en tal sentido entonces, lo que tenemos aquí es una promoción interna, ¿sí?, vertical o horizontal, o la convocatoria externa. Como queramos que sea interno o externo, entonces debemos elegir un medio, ¿sí?, y el uso adecuado de los espacios, la elección del medio que brinde la mayor certeza para alcanzar los candidatos. No podemos bombardear los medios diferentes, los lugares diferentes cuando se hace el reclutamiento externo para ver quién cae. No, tenemos que ser precisos en dónde vamos a hacer reclutamiento, en qué universidades, en qué institutos. No es un tema de discriminación, es un tema de observar el perfil también del alumno de cada universidad o instituto que se forma y que puede calzar con el perfil de la organización. Esto es importante. Existen muchas universidades, por ejemplo, que enseñan la carrera de marketing, pero cada universidad le da diferentes énfasis y a veces no encaja con el perfil de la organización. No es un tema discriminatorio, es un tema en el cual nosotros vamos a apuntar al blanco y decir que por aquí están los candidatos que se forman, que podría ser a nivel educativo, que podría ser a nivel quizás de ciertos colegios, ¿no?, de profesionales, que podría ser tal vez a nivel de ciertos gremios donde se conjugan ciertos colaboradores. Ahí podríamos también dirigir nuestro reclutamiento. Entonces el anuncio debe contener ciertas partes indispensables. La definición de la empresa, ni hablar, decir qué hace la empresa, a qué se dedica la empresa. Y es ahí donde muchas veces candidatos se presentan a postular a puestos fantasmas, ¿no?, que no tienen nada que ver con un proceso de reclutamiento, no ponen ni de qué se trata la empresa, ni el puesto donde se van, solamente ponen generalidades y alguien se acerca, ¿no?, por afinidad y por necesidad. Pero es importante que un documento que esté convocando indique con claridad la definición de la empresa, la descripción de la posición, los requisitos excluyentes y no excluyentes, ¿no?, es decir, aquellos, repito, que son obligatorios y aquellos que son deseables, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos empresa internacional en expansión. Se requiere profesionales en administración y ingeniería industrial para cubrir los siguientes cargos: jefe de recursos humanos. La descripción de lo que viene a ser un jefe de recursos humanos, o el jefe de sistemas, o el jefe de administración. 3 puestos que se están convocando. Se invita a participar a jóvenes profesionales con entusiasmo por crecer junto a la organización y se puede acreditar experiencias válidas en el área que participe. Cada uno describe en forma general, ¿sí?, cuáles son las competencias deseables. ¿Sí? Rogamos el envío urgente, antecedentes completos, con absoluta reserva, la dirección donde se envía, ¿sí? Y acá hay un comunicado breve, rápido, resumido, de 3 puestos. También puede ser de que se describan las competencias dominantes, las que son indispensables que se muestren. Una frase que dice que se ofrece, es decir, tal vez algún país donde pueden ir a trabajar adicionalmente, formación adicional,
beneficios adicionales, etc. Y algunas indicaciones finales como la que hemos visto, ¿no? De enviar de inmediato su CV con la información inmediata a tal dirección, etc. Pasamos a la siguiente. Entonces, y aquí podemos ver otro anuncio ya dirigido a uno, colaborador, posible, abogado, importante institución bursátil para su departamento legal. Dice las responsabilidades, serán sus principales responsabilidades: asesoramiento sobre derecho societario, seguimiento de juicios nuevos existentes y participación en las reuniones de directorio supervisado en el área a su cargo. Miren cómo va detallando aquí las cualidades. Detrás de esto está el perfil, solamente que acá esta es una descripción general. Lo que sí se solicita es que tenga la edad entre 29 y 35 años, un fluido manejo del idioma inglés. Se prevé una remuneración acorde al perfil requerido, siendo las perspectivas de desarrollo personal y profesional excelentes, en el marco de una sólida organización que privilegie el desarrollo de sus recursos humanos. Nuevamente, envíenos información a tal teléfono, a tal dirección, a tal página web, etc. Pero aquí hay un detalle más fuerte, a diferencia del primer anuncio, que era muy generalizado. Detrás de estas frases, de estos párrafos, hay competencias teledirigidas, pero que se elaboraron en el análisis, descripción y perfil del puesto. Este es un anuncio que aparece en Computrabajo, que ha generado una cierta discusión, ¿no? Por ejemplo, acá, marketing, práctica de marketing, requerimiento de estudiante, último ciclo de la carrera de marketing, ¿sí? Perfil, sexo, femenino o masculino, pero no ambos a la vez. Observen este tipo de comentarios que puede generar, y en estos tiempos de discusión del género, algún tipo de rechazo, algún tipo hasta de denuncia. Alguna institución por ahí convoca a una señorita rubia, por ejemplo, ¿no? Para un puesto de secretaria. Este tipo de cosas son errores garrafales que pueden costar a la institución una denuncia de cualquier persona, y a la vez no están respondiendo al perfil tal vez del puesto. Se está yendo por las ramas en otros temas, ¿no? Actualmente podemos reclutar, ¿sí?, por diferentes medios. Las redes sociales, que tienen una gran efectividad, ¿sí? Face, por ejemplo, ¿no? En el tiempo de reclutar al 73%, ¿no?, de velocidad y a una efectividad del 70%. Entonces, son una técnica de ahorro económico en tiempo y dinero, ¿no? Se ha ahorrado esta cantidad de porcentajes de tiempo y dinero. Lo que antes se hacía por medios impresos, hoy en día se hace de manera fuerte a nivel virtual. Bueno, hemos visto el ejemplo de Computrabajo, está Boomerang, ¿no? Tenemos aquí también trabajando.com, Aptitude, que es una página que interactúa demasiado, ¿no?, con los colaboradores hasta el nivel de formación. LinkedIn también, que tiene esa posibilidad de convocar a gente. Tenemos entonces hoy en día la posibilidad de reclutar y de extender nuestros brazos a lugares y distancias increíbles, ¿no? Y poder reclutar gente. Pero repito, estos son medios masivos y muchas veces se van a presentar candidatos que no calzan con el perfil. Esa es la desventaja. La ventaja es económico, es rápido. Sin embargo, se extiende a zonas y espacios donde es posible no esté el candidato que nosotros requerimos. Se presentarán o enviarán en forma virtual estos candidatos sus currículums y nos va a duplicar el tiempo quizás de selección. Por eso es importante ser claro en lo que requerimos. De esa manera, cada candidato que se presente es posible que sea consciente que no cumple con los requisitos formales. Pasemos al tema 2, selección de personal por competencias. Este sí es un tema amplio, este sí es un tema largo, pero importante y muy rico. Si ya tenemos a disposición los candidatos que cumplen el perfil, ahora nos toca hacer un proceso de selección en el que podamos definir quiénes serían los candidatos posibles, ¿no?, y con los que nos podamos finalmente quedar, y de ahí queden la necesidad que presenten las áreas en cantidad para poderlos incorporar a la organización previa inducción. Entonces, la importancia de planificar el proceso de selección es fuerte, es grande, es amplia. Podríamos decir que el proceso de selección es un proceso solamente en que cada área presenta su necesidad. Eso es un gran error.
Es un proceso que empieza hasta con un año de anticipación, una organización que tiene un plan estratégico, porque la organización tiene la visión de a dónde va a llegar y qué es lo que quiere alcanzar en cantidad de volúmenes de ventas o de servicios, en ingresos que desea percibir, en la expansión geográfica que desea tener. Entonces, no podemos hacer el proceso de selección de una manera frágil, desorganizada. Es más bien, esta tiene que cumplir fechas, plazos, ¿no? Para poder hacer la revisión de los documentos que presentan los participantes, hacer el proceso de entrevistas, aplicar documentos de evaluación psicológica, técnica, hacer la revisión de antecedentes, etcétera, que veremos después a continuación. Muy bien. Tenemos entonces una proyección de lo que podría ser un plan de un proceso de selección, con una mezcla de diagrama de Gantt, ¿no? Empezamos aquí con una serie de pasos que podrían ser muy complejos. Este es un proceso que tiene 20 pasos aproximadamente, es muy extenso, pero en un proceso por competencias siempre se va a dar procesos extensos. Lo importante es que estamos graficando aquí estos 20 pasos en un promedio de 4 semanas. 4 semanas en que debe cerrarse el proceso de selección. Es un promedio, ¿no?, de los tiempos a manejarse. Pues acá tenemos todos los pasos, ¿sí?, que vamos a manejar. Es cierto, los manejamos aquí con claridad. Sin embargo, cada organización plantea su plan de actividades para hacer el proceso de selección. Por otro lado, tenemos que cumplir el requerimiento de las áreas. En forma general, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Esta es una organización que tiene directores, ¿no? Empieza con 4 el periodo, el año, y no hay desvinculaciones, no hay transferencias, no hay promociones, todavía ni admisiones, no hay nada de ello. Y termina el año debe terminar el año de la misma manera. Gerentes hay 11, no hay desvinculados, no hay transferencias, pero hay una promoción. En tal sentido, significa que está creciendo la organización y por eso tengo un gerente adicional. Terminaré en 12. En cuanto a los supervisores, tengo 34. Se desvincularán 4, ¿no? Y se transferirán 4 en el presente año. Entonces, los motivos de vinculación puede ser por despido, término de contrato y no renovación, cese, jubilación, etc. Las transferencias quiere decir que ascienden o pasan a otras áreas. Hay 8. Entonces, 34, ¿sí? Menos 4 vinculaciones, menos 4 transferencias, pero se va a hacer una promoción. Eso es lo interesante. Se va a hacer un proceso de selección y se va a promover a 8 colaboradores para terminar el año con la misma cantidad de supervisores. Empleados, son 360 que están en la base de la pirámide de colaboradores y se desvinculan 12, ¿sí? Los mismos motivos quizás de los supervisores, no hay ninguna transferencia y hay promociones, una de ellos, y admisiones 11. Entonces solamente hay una promoción, quizás, de los que están en la base de la pirámide y hay 11, sí, convocatorias de admisiones. Se empezó con 360, se restan 12 de vinculaciones, se suma una promoción y hay 11 candidatos que van a ser convocados externamente. Termino con 360. Termino. Totales parciales de todos los colaboradores de las autoridades, 409. Desvinculaciones 16, transferencias 4, promociones 10, admisiones 11, inicié con 409, termino con 410. Este es un cuadro general de la necesidad de contratación. Entonces, esto me lleva a reclutar, esto me lleva a hacer un proceso de selección. Y quizás nuestro trabajo esté en las columnas de promociones y de admisiones para hacer el proceso de reclutamiento y selección, tanto interno como externo. Y cumplir con esta proyección de necesidades de reclutamiento en la organización. Entonces, la selección de los colaboradores para cumplir con la necesidad que tiene la organización de cubrir plazas, puestos, nos va a llevar a un proceso de selección, que son pasos específicos, son pasos claros, son pasos certeros. También han ido evolucionando estos pasos, también han ido mejorando con el tiempo.
Entonces, estos pasos nos llevan a tener una conciencia de este proceso que no puede ser hecho de manera informal, de una manera tangencial. Tiene que ser preciso en cada paso. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir una ley, por decir el decreto ley 728 o la ley de fomento de la microempresa, la 18.6, quizás cualquiera de esas dos normativas. La idea es que seamos conscientes en este proceso de selección porque hay un gerente que tiene que cumplir metas, que tiene que cumplir de una u otra manera responsabilidades y que bajo ese gerente va a estar a su cargo el colaborador. Entonces, ese gerente necesita ser propicio, claro, oportuno en la selección de la persona que va a laborar. Luego, hay una selección eficiente porque hay un costo en el proceso de reclutamiento. Es posible que contratemos servicios terciarizados de quienes hagan el proceso de evaluación psicológica, ¿no? O si deseamos, terciarizamos todo el proceso de selección, pero cuesta dinero. Entonces tenemos que ser conscientes ahí. Y también ver las implicancias legales. Al momento de seleccionar a un posible colaborador, este se puede convertir en un dolor de cabeza, porque tal vez en el tiempo cambia, todos cambiamos. Y en lugar de ser un colaborador se puede convertir en un opositor en la organización y que inclusive se defiende desde el punto de vista legal como toda persona tiene derecho, pero con otra actitud más perjudicial a la organización. Entonces, pensemos en esto. El proceso de selección, ¿sí?, tiene un antes, repasando el análisis de puesto, el plan de recursos humanos que hemos visto la cantidad a cubrir las vacantes, los candidatos externos, ¿sí?, los desafíos a donde va a llegar la organización. Ahí está el proceso de selección, porque después del proceso de selección, que tiene que ser claro y oportuno, vendrán otras actividades que se realizan dentro de la gestión de talento humano. La orientación e inducción, la capacitación y desarrollo, ¿no es cierto? La planeación de desarrollo profesional, la línea de carrera, la compensación, las relaciones laborales, ¿no? Es más, el trabajo con sindicatos también se puede ver implicado aquí, si es que hubiera, ¿no? Y la integración grupal. Todo esto que ustedes ven acá significa que el proceso es clave de selección. Es importante que se haga de una manera madura, correcta y sincera, ¿no? Colocar colaboradores no a dedo, colocar colaboradores por recomendación puede costarle a la organización productividad y puede costarle ingresos, ¿no? Entonces, tenemos aquí que tomar conciencia que hay un antes y un después del proceso de selección que va a significar el éxito en la organización. Entonces podríamos decir que también hay otros elementos importantes a considerar, ¿no? Como es la oferta de trabajo limitada en la parte externa, es decir, no hay mucha posibilidad de trabajo en nuestros medios, hay más demanda de trabajos, hay mucha gente que busca trabajos. También el tema ético es importante, no considerar cómo viene ese individuo, ese colaborador, si viene con una conducta reprochable o con una conducta aceptable, ¿no?, aprobada. Las políticas de organización, cuáles son las políticas de la organización también para seleccionar al candidato, el marco legal del cual ya hemos hablado, ¿no? Que el proceso de selección va a tener una serie de pasos. Una especialista en el tema de competencias es la doctora Marta Alins, argentina, que viene manejando estos temas de una manera muy apasionada. Es especialista en el tema. De ella hemos aprendido muchos para seleccionar, que tenemos que ser muy provisorios, muy concretos. Ella propone los pasos de selección por competencias que sean aproximadamente 20 pasos, ¿no? Son pasos muy ricos, muy detallistas, son pasos muy profesionales, ¿ok? Nosotros lo vamos a resumir en realidad en 8 pasos muy concretos para poder agilizar el proceso de selección, pero a la vez vamos a respetar el contenido de los pasos de selección por competencia. Estos son los pasos. En primer lugar, luego del proceso de reclutamiento, recibir las solicitudes, luego aplicaremos las pruebas de idoneidad. Tercer paso, entrevista de selección. La primera entrevista de selección, la filtro quizás. Cuarto paso, verificación de datos y referencias. Quinto paso, el examen médico, importantísimo. Sexto paso, entrevistas con el supervisor, el jefe directo, ¿sí?
Séptimo paso, descripción realista del puesto por parte del supervisor. Último paso, la decisión de contratar y incorporar en la organización. Entonces, estas etapas del proceso de selección las vamos a ver en la próxima sesión en que nos encontraremos. Muchas gracias.